grandes partes. Por un lado, lo que refiere a su construcción, ¿sí? Sino ampliamente moderna que era para su época, y por el otro, el hecho de que aquí se hospedó Antoine de Saint-Exupéry. ¿Sí? No aquí, sino que en la planta alta. O sea, como tal eran las caballerizas. ¿Sí? Aquí tenían a sus caballos, aquí al costado funcionaban las bodegas. No ha quedado rastro alguno de un vino, de un whisky. Qué pena, qué pena. Haremos un centro dedicado a la obra de Antoine de Saint-Exupéry y veremos el porqué de su relevancia también que haya estado aquí en el castillo. Pero el primer propietario se trató de Edouard de Mailly, un industrial francés que llegó a Concordia en el año 1886 para administrar emprendimientos, los cuales eran financiados por fondos de su familia. Se hablan de la existencia del saladero, las ruinas que están aquí en la cercanía del parque, justamente es uno de los emprendimientos que vino a administrar el país, ya que eran financiados por fondos de su familia. Sin embargo, también se habla de un destierro por parte de su padre debido a que se casó con una actriz. Y como tenemos aquí en el medio, Yolande Cordier. ¿Dice quién era? La esposa del primer propietario. ¿Y de dónde era? Era actriz, también originaria de Francia, pero al no pertenecer a su mismo estatus social, esta relación no sería aprobada. Por eso lo enviarían aquí a Concordia justamente para evitar los comentarios. De ser así, vamos a apreciar el semejante castigo que tuvo Edward de Concordia. Incluso mismo mientras se daba la construcción del castillo, se instaló en el hotel más prestigioso, ¿sí? De ese entonces, que era el Hotel Colón, el cual funcionaba frente de nuestra plaza principal, la plaza 25 de Mayo. Allí se hospedó Antoine de Saint-Exupéry, también Carlos Gardel, padre presidente de la Nación, entre otros. ¿Sí? Gran parte de los materiales que hacen a la casa fueron importados, traídos desde Europa y Norteamérica. Solo son de aquí las piedras, los ladrillos del interior, la cal y la arena. Lo que vemos aquí son vigas del ferrocarril, las cuales fueron traídas desde Francia, con los que se sostiene toda la estructura y por lo que afortunadamente ha resistido tanto al paso del tiempo el castillo por su propia cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta que la casa estuvo abandonada durante 70 años. Ahora veremos esta cuestión también. Pero en un principio el castillo presentaba novedades que en esa época no se acostumbraba aquí en Concordia, ¿sí? Mismo una iluminación a partir de gas acetileno, un sistema de agua corriente, ni siquiera la cocina estaba en el interior de la casa, ahora veremos el porqué también, ¿sí? La familia ocupaba lo que era la planta alta. Las habitaciones que veremos aquí debajo a la izquierda eran para el uso exclusivo de la servidumbre, pero para el quehacer diario del hogar, no para que los habitaran. Aunque se cree que vivían en el mismo predio, por lo menos, ya que a Edouard de Mailly le pertenecían 59 hectáreas. ¿Sí? La familia ocupaba planta alta y las habitaciones del lado derecho. Por eso tan solo había una escalera en el interior de la casa y daba hacia el sector, ya que estaba tanto el despacho de Edouard de Mailly junto con los dormitorios. Cuestiones que se conocen gracias al inventario llevado a cabo por banqueros. Justamente están relacionados estos inventarios con la estadía de Mailly aquí en Concordia. En cuanto a la planta alta, contaba con pisos de madera, por ejemplo, de los cuales no ha quedado rastro alguno. ¿Sí? Por encima del ladrillo de aquí de la zona, se le aplicaba un revoque de cemento, material también importado. Aquí en Concordia hasta ese entonces solo se mezclaba el barro con la cal. Y por encima telas de terciopelo, traídas desde el norte. Es el motivo justamente del por qué la cocina estaba a 260 metros de la casa, para evitar sobre todo que el olor de la comida se impregnara en telas antiguas. Por eso, para que la comida no llegase fría, se la transportaba por medio de carruajes que venían equipados con planchas de metal y carbón. Así se lograba conservarlo caliente hasta la antecocina. Ahora se la podía señalar por lo subamos nuevamente, y por medio de un montacarga los subían hacia el comedor. Y así evitaban el mismo contacto con la servidumbre también, ¿sí? Los cuales siempre ingresaban por el fondo. Como tal es el fondo de la casa. Ahora veremos la entrada principal, con las escalinatas propiamente, con una vista impecable hacia lo que es el lugar también, ¿sí? Sin embargo, a pesar de la increíble inversión que significó todo esto, Edouard de Mailly solo habitó la casa 3 años, ¿sí? Desde 1888 hasta 1891. La gran mayoría de los residentes nos criamos con estas cuestiones de que tuvieron que huir por medio de invasiones o que habían huido por medio de túneles también, o
que habían sido asesinados y enterrados aquí en el predio. Como tal, nada de esto sucedió. ¿Sí? Pero para poder saber con exactitud qué fue de la vida de Demashi, se tuvo que llevar a cabo una investigación. Una delegación de aquí de Concordia viajó a Francia, pero este en el año 2014. Vean el tiempo que transcurrió desde 1891. Es así que se pudo constatar que Edward Demashi se había hecho de un gran endeudamiento aquí en Concordia, debido a que cayeron en bancarrota sus emprendimientos. Esto lo obligó a solicitar préstamos a bancos, préstamos que nunca terminó de pagar, y sumado a esto se da el fallecimiento de su padre, de Charles Demashi, que en gran medida era quien financiaba los emprendimientos de su hijo aquí en Argentina, y además lo dejó fuera de la herencia. Por esto que regresa a Europa para disputar el testamento familiar. ¿Qué pasa con la casa? Toman posesión los bancos, que había quedado como garantía de dichos préstamos. ¿Sí? Bueno, los bancos rematan posteriormente el castillo junto con todo el predio, hasta el primer hectárea que mencionamos, y lo adquiere la siguiente familia que vemos aquí. ¿Sí? Familia de origen alemán de apellido Lichtner, que fueron los propietarios por 20 años. Habitaron la casa, también la alquilaron, ¿sí? Durante un tiempo, por eso veremos fotografías de otras familias aquí en el castillo, hasta que finalmente en 1928 Robert Lichtner le vende la propiedad a la municipalidad de Concordia. Desde 1928 que pertenece al municipio. ¿Sí? Y es el municipio el que al año siguiente le alquila la casa a la última familia que la alquiló. Tenemos a los Fouchbalon, familia de origen francés, quienes justamente hospedaron aquí a Antoine de Saint-Exupéry. Que a su vez detrás de ustedes está la foto que comprueba que el escritor estuvo aquí en el castillo. Allí tenemos a Antoine junto a Madame Fouchbalon, junto a la madre de la familia, y la pequeña Eda, una de las llamadas princesitas con Antoine de Saint-Exupéry. Que justamente al momento de su llegada aquí a Concordia todavía estábamos lejos de la publicación del Principito. Esta novela la publica en 1943 y él llega a finales de 1929. Para ese entonces, él ya gozaba de cierto prestigio igualmente, sobre todo como aviador, ¿sí? Que él era el nuevo director de la Aeroposta Argentina, lo que conocemos como el correo aéreo. ¿Sí? Él estaba a cargo de trazar rutas aéreas en diferentes puntos de Sudamérica. La línea justamente entre Asunción de Paraguay y Buenos Aires. Pero al momento de llegar aquí a Concordia, su avión presenta un desperfecto, lo que lo obliga a descender en un campo vecino, aquí a lo que es el parque, ¿sí? Lo que actualmente es un campo de polo, Donovan. ¿Quiénes persiguen este hecho? Eda y Susan justamente, quienes fueron en sus caballos a investigar qué era lo que estaba sucediendo. Aunque en una primera instancia simplemente se burlaron de él, ya que justo aterrizó encima de una vistachera. Pero todo esto lo hicieron en francés creyendo que él era argentino. Vaya sorpresa se llevaron por la igual que ella también actual era francés. Es así que posteriormente las niñas regresaron a su casa, dieron aviso a su padre y él en su vehículo fue en busca de Antoine. Es por eso mismo que parte de las experiencias que él atravesó aquí en el castillo se cree que lo inspiraron para varios pasajes en la escritura del Principito. Que no son deducciones, sino que todas estas vivencias quedaron por escrito. Por ejemplo, Antoine señala cómo la menor de las niñas, Eda, le enseñó cómo acercarse, cómo domesticar al zorro que tenía como mascota. Zorro Raimonde, que hasta el día de hoy hay ejemplares aquí en el parque. A su vez, Antoine comenta encuentros con víboras en el comedor de la casa. Ahora vamos a ir hacia allá también. Es así que las niñas dijeron que no se preocupara, que eran parte de las mascotas de aquí del castillo y tenían su nido debajo de las tablas. A su vez, la mayor de ellas, Susan, que vemos detrás, habría tenido un encuentro cara a cara con una serpiente encima de un árbol. Es así que Antoine menciona que la niña se comunicó con el animal para que éste le permitiera descender, tal como hizo el Principito con la serpiente en el desierto. A su vez, un mismo encuentro, ¿no? Este primer encuentro, un descenso forzoso, la misma imposibilidad de retomar vuelo, ¿sí? Y todas estas experiencias Antoine las vuelca en un artículo periodístico.
publica en el año 1932, titulado Las princesitas argentinas. Y a su vez, dicho artículo fue la base para el capítulo número 5 de su libro Tierra de Hombres, publicado ya en el año 1939. Allí don Antón relata: tantos hablé del desierto que antes de seguir hablando de él me gustaría describir un oasis. La imagen que tengo de él no está perdida en el fondo del Sahara, se encuentra cerca de Concordia, en Argentina. Había descendido en un campo y no sabía que iba a vivir un cuento de hadas. Y es esto lo que lleva a que tiempo después, en la década de los 60, periodistas franceses visiten Concordia, justamente para comprobar qué tan cierto era esta idea del castillo, con las princesitas, con los zorros, con las serpientes. Es así que al momento de la llegada de estos periodistas, lamentablemente el castillo ya estaba deteriorado, ¿sí?, ya que había sido deshabitado en el año 1935. Pero igualmente se encontraron con Eda y Susan, ya que la familia Fouche-Vallon, si bien se marchó de aquí del castillo, continuaron viviendo en Concordia, ¿sí? Y ambas hermanas, para ese entonces ya todas las mujeres adultas, obviamente, Eda era administrativa de un campo y Susan daba clases de francés en escuelas de aquí en la ciudad, se encargaron de confirmarles a estos periodistas todo lo que Antoine les dijo en su momento, ¿sí? Es a partir de aquí que se comenzó a llevar a cabo, ¿no?, la puesta en valor, como tal, un fuerte empuje para lograr convertir el castillo en un museo. Y ahora veremos cuándo finalmente se aprobó dicho proyecto. Pero antes veremos algunas fotografías, por ejemplo, de la casa, cómo se encontraba en un principio, originalmente, ya que lamentablemente la casa fue incendiada también en el año 1938. Incendio intencional, se supone, ¿sí?, ya que una vez que es deshabitada por la familia Fouche-Vallon, el castillo, si bien presentaba un deterioro importante ya, que lo podremos ver en las fotografías de esta esquina, todavía contenía elementos sumamente valiosos, que como hemos dicho, en la gran mayoría importados. La calefacción, los hogares estaban revestidos con mármol, los pisos de los patios eran de mármol y de laja, las persianas fueron traídas desde Norteamérica. Por esto mismo es que se da el saqueo del castillo y su posterior incendio en el año 1938. ¿Cómo se habrá consumido esto también al contener tanto piso de madera, telas, cielo raso de madera y techo de chapa? Y ni que hablar de estos 70 años de abandono total, que si bien gran parte de la población simplemente venía a disfrutar de aquí del castillo, había otros sectores en última instancia que venían a deteriorar aún más este lugar. Es por eso mismo que aquí en las caballerizas, por ejemplo, lo que se tuvo que realizar, además de una ardua limpieza, es pintar las paredes, ya que estaban completamente grafiteadas, ¿sí? A su vez se ha incluido este piso flotable para una mayor comodidad, ya que el piso simplemente era de tierra. Es por eso mismo que es el punto que mejor se ha conservado, si no había mucho que extraer tampoco, ¿sí? El proyecto para la puesta en valor se aprobó en el año 2008. Las obras comenzaron en el año 2011 y se abre al público a partir del 2013. ¿Sí? En octubre de este año se cumple la década. Por eso mismo en las bodegas veremos cómo se encontraba la casa antes de la puesta en valor. Se llegó a barajar la posibilidad de una reconstrucción total, muy complicado de hacerse, no solo por el presupuesto, sino porque tampoco se cuenta con los planos originales. Claro. Todo lo que se sabe sobre el interior es gracias a los inventarios. Por eso que se pudo constatar que la casa contaba con 27 habitaciones, ¿sí?, que al día de hoy no se logran diferenciar en su totalidad, ya que gran parte de las paredes se han caído también. Estos son restos materiales recuperados por medio de excavaciones, tanto en el interior como en los alrededores de la casa. Claro. Y la plancha también. No la plancha, yo Algo de tengo. vajilla. Mira lo que pudieran encontrar. Qué guapo. Había más cosas también, ¿no? Qué guapo. Herradura de los caballos. Nosotros veníamos a jugar acá. ¿En serio? ¿Sí? Claro, acá la usaban de baño, era imposible entrar acá. No te puedo creer. No, Imposible, porque era todo tierra. No, en la última instancia ya, hablando de la década de 2010, ya era Claro. Sí, pasa que ya después.
Mirá vos las operaciones de 8. Mirá lo que es la documentación. Qué maravilla. Para dar recibe verídico la idea de tecnología que concorda. Así que se pudo constatar de la disputa de herencia y del otro lado eran una copia fiel del testamento. Miren. Es así que finalmente Edward de Magie no recibió nada, recibe la herencia de su padre y el resto de su vida vivió a partir de donaciones que le brindaban los hermanos, siendo él el del medio de 5, pero el resto se dedicaba a la actividad bancaria tal como su padre. Finalmente, Edward de Magie falleció en el año 1927, a la edad de 70 años. Y hasta el final de sus días estuvo junto a Yolande Corbier, junto a la actriz. Era la oveja negra. La oveja negra. Ni siquiera está incluido dentro del mausoleo familiar. Guau, no te puedo creer. Edward de Magie Totalmente descansan desterrado. apartados junto a los de su esposa Ahora, y su hijo. ahora fíjate, ¿no? Qué karma que tenemos, porque lo mandan a Argentina. O sea, lo dicen, andate allá. Eso es argentino. ¿Lo enterraron? Claro, Argentina lo pueden mandar. Era como... Es un libro de. Andá que uno de los- pertenece allá vos. No, andate que pertenece a la Sos chiquita. sargento. Y aquí es un libro de gastos, ¿no? Sí. De contabilidad que utilizaba aquí en la casa. Qué lindo el auto, mirá qué va. Su hijo lamentablemente falleció a la edad de 24 años. El hijo una de- vez que regresan a Francia. Sí, Europa. Qué guay. Y todas estas fotografías, les señalaba, son durante la estadía de la última familia, donde a su vez se nota este deterioro que venía presentando la casa. Ya cierta corrupción, hijos paredes, persianas. Su mantención no sería para nada sencilla, tampoco son más de 1.200 metros cuadrados, también 27 habitaciones, como dijimos. Me dijiste que le hicieron la casa en 1800. En 1886 comienza la construcción y finaliza en 1882. Detalle que se ve grabado en uno de los portones que se ven, junto a las iniciales de Edward de Magie, sumamente ostentoso, ¿no? Aquí vemos el portón, el cual obviamente ya no se encuentra, mismo las persianas, donde ahora veremos colocados unos vidrios, que están más que nada para tapar el viento húmedo. ¿Sí? Aquí tenemos una fotografía de Eda y Susan, tomada por el mismo Antoine de Saint-Exupéry. Chiquita la Sí, amor, 16, 9 chiquita. años. Con razón se rieron, eran unas nenas. Y si bien vivieron hasta el final de sus días aquí en Concordia, nunca se casaron ni tuvieron hijos. Mira. Queda descendencia por parte de su hermano, de Mario, de quien veíamos en la fotografía. Claro. Su hijo vive en Buenos Aires. Mira. A quien justamente se lo entrevista en un documental, Oasis se llama, Ajá. de San Carlos, donde justamente se recreó toda esta visita de Antoine del Castillo. Qué lindo. Y donde a su vez anexan las entrevistas que realizaron estos periodistas franceses a Eda y a Susan en la década de los 60. Así que nunca tuvieron familia. No, Ellas. incluso mismo Antoine al final de Tierra de Hombres se lamenta de quién será el que acabe con esta mafia que rodeaba la vida de ambas. Por eso mismo en dicha entrevista Eda señala que es como que él predijo su futuro, ¿no? Hasta que finalmente nunca se casaron. Nunca se casaron. Familiares de ellos dicen que pretendientes no le faltaban, así que fue una Seguramente. mera cuestión de ellos. De decisión. ¿Sí? Y aquí tenemos una fotografía aérea del castillo también, tomada en el año 1929 por un piloto del Aeropostal francés. ¿Sí? Vemos un lugar mucho más desolado, también aquí no estaba tan erosionado el frente, que es el motivo del por qué ingresamos por el fondo, dijimos, y gran parte de la vegetación es posterior, exceptuando la magnolia que vemos aquí, que se encuentra hasta el día de hoy y que cuenta con los mismos años que la casa. Y también. esos son de la. Y lo que vemos en el fondo es el regimiento de la ciudad, el regimiento 6 de caballería, que hasta el día de hoy funciona, se encuentra tan solo al frente de lo que es el parque. ¿Sí? Y ahora, antes de dar paso hacia el interior, veremos un poco lo que respecta a las bodegas, donde hay un centro dedicado a la obra de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Sí? Qué divino. Muy bien, aquí tenemos una maqueta del avión en el cual llegó Antoine de Saint-Exupéry a nuestra ciudad, el cual el único ejemplar que queda de los mismos está restaurado y exhibido en el Museo Nacional de Aeronáutica, en Morón de Buenos Aires. ¿Sí? El único avión que queda de la T-25. Y él aterriza aquí de emergencia, ¿no? Aterriza de ¿Y emergencia. hacia dónde se dirigía? Y como tal se supone que hacia Buenos Aires.
Y venía, no se sabe dónde. Desde justamente la línea con Paraguay estaría trazando. Y aquí vemos tanto sellos aeropostales como estampillas del Aeropostal Argentino, donde desempeñó esta labor Antoine hasta 1931. Por eso visitó varias veces a la familia Fouchard. Il A su piccolo vez, una principe. revista de Francia que titula El oasis argentino, describe en parte lo que es el parque como el castillo y señala por medio de un mapa el punto donde está ubicada la casa. Varios ejemplares del Principito en diversos idiomas, justamente para demostrar la relevancia del mismo. Estamos ante uno de los libros más vendidos y Sí. traducidos después de la Biblia. Aquí tenemos un ejemplar en somalí, por ejemplo, dialecto africano, de las últimas traducciones ya con los que cuentan. Qué maravilloso. El Principito, qué bárbaro. Ahora me doy cuenta por qué el Tal cual, Principito. El Principito por acá. Uno es Las un princesas. relato de Antoine de Saint-Exupéry Las y el otro del princesas. Principito comparte las coincidencias que encontramos con su estadía aquí en Concordia. Y del otro lado, como les señalaba, vemos el antes y el después de la casa en cuanto a la puesta en valor. A la izquierda, cómo se encontraba ante tanto abandono, tanto vandalismo, mismo aquí han quedado grabados, y cómo lo vemos por medio de la intervención, ya que se ha buscado preservar la fachada original, y como tal lo que se ha realizado fue una consolidación, es decir, continuarán siendo ruinas, pero que ya no se dan con el paso del tiempo. Claro. Todo lo que vamos a ver, pasarelas, escaleras, es fácilmente desmantelable, no tienen un contacto directo tampoco con la casa, y cómo se aprecia durante la noche también cuando queda completamente iluminado. De noche debe ser hermoso. Ahora ya han ampliado las visitas, está hasta medianoche. Ah, mirá qué bueno. Mirá, yo lo dibujó al Principito. Ah, no, excelente. Ay, Emiliano, qué divino. Qué divino. No, muy bueno. Con rasgos de anime pareciera. Sí. Sí. No, muy bueno, muy lindo. Y ahora sí, si gustan, vamos a dar paso hacia el interior. Sí, vamos. Ay, qué hermosa esta historia. Por suerte se lo pudo imaginar. Sí, total. Sí, acá se tolera, por lo menos para el bien, Sí. la tolera. Ya en el centro debe estar un poco más complicado. Monumento al Principito que vemos aquí, la que está llamada, fue donado por una escuela de Paraná en el año 1997. Incluso la revista National Geographic la destacó dentro de un artículo donde se mencionaban los monumentos más emblemáticos dedicados a esta novela. Y les digo de su vista durante la noche, Hicieron también el cuando año queda 11, completamente ese iluminado. monumento, el Principito. Y ahora Tiene tu edad. Tiene tu edad, 25. daremos paso hacia lo que es el patio de honor, el primer punto que vemos aquí, donde vamos a ver grabado justamente el año en el que se terminó de construir la casa, junto con las iniciales de Edward de Magie. Todas las rejas que apreciarán se tratan de las originales, ¿sí? Son de hierro macizo, están encastradas y remachadas, muy difíciles de remover justamente, Por eso no se y lo fueron sacaron. traídos, claro, desde Inglaterra. Mirá. Wow. Y ahí está la fecha, mirá, Michi. Aquí vemos justamente ¿Ven? 1888. Están las iniciales. iniciales de Edward junto con el año en el que se terminó de construir. Llevó tan solo 1888. un año y medio su construcción, pero se sabe que más de 1000 obreros trabajaron en la construcción. Wow. Un año y medio, ahora pasó una casa de tiempo. No escatimó gastos en Para mano nada. de obra. El dueño. Mirá, entendés. Este es el patio de honor, hemos dicho, el cual contaba con un toldo, ¿sí? Lo notamos por los ganchos que vemos aquí arriba situados, muy convenientes en caso de que se llevara a cabo un evento importante y se usaba, no se debía suspender. Los pisos que vemos al día de hoy son réplicas, dijimos, en un principio de mármol y de laca. Todos estos materiales traídos de Italia. A su vez se conoce que habría aquí estatuas de personajes de la mitología hechos de mármol también. Yo me acuerdo del piso que estaba roto. ¿Te acordás? Cuando vos entrabas. Quedaban algunos Sí, rastros quedan todavía, rastros. sí. Dice que en Francia, en París, todos los edificios, en muchos lugares tienen
que ellos trajeron acá, ¿no? Mucho mármol ahí. Mucha estatua mitológica. Sí, totalmente, mucho. sí, 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 sí. Y a su vez habrán notado estos tubos entre medio de las rejas. A partir de esos espacios ya se esparcía la iluminación. Ah, mira qué genial. Como hemos dicho, a partir de Ah, gas. mira vos. Igualmente se contaba con todo un sistema interno para proveer de iluminación a todos los puntos de la casa. ¿Sí? Ah, estos cañitos son de gas. Estos caños, claro, que se generaba dicha iluminación en estos primeros espacios de aquí debajo. Por eso mismo durante las noches se los ventilaba ante el riesgo de una explosión y también ante el olor que desprendía el gasógeno. ¿Sí? A su vez, todavía se aprecia la pintura original de las uniones de las piedras, ese color rojizo, Ajá. y que está hecho a partir de sangre de animal, sangre de toro, se cree por la intensidad, que adquirirían gratis por medio de estos saladeros también, Claro. ¿no? Y esto mismo lo aplicaban encima de cementos frescos, lograban una mayor perduración de la pintura. Vemos cómo se ha conservado también después de tanto tiempo. Dijimos, los únicos elementos de la zona son las piedras, los ladrillos del interior, la cal y la arena. ¿Sí? Gran parte de los ladrillos que hacen a las aberturas son propios de la época, estos importados. ¿Sí? Se han llevado a cabo obviamente restauraciones para que ya no cedan con este paso del tiempo. Y ahora sí daremos paso hacia el interior, hacia lo que respecta a la planta alta. ¿Sí? Wow, mira lo que es la vista de este lugar, por favor. Ahora accederemos hacia lo que es el comedor. Ah, no y te la puedo entrada creer. principal. Yo quiero un comedor Aquí así, del amor. Ah, pero mira que tenés vista No, al qué río, mirá lo que divino era. esto, por favor. Y tenían, ahí, mira, Claro, ¿Así lo querés igual? aquí nos Ah, encontramos con los pisos de madera, dijimos, ¿no? Estilo parqué los mismos. Claro, estos son posteriores. Y así va a dar nuestro Nuestra zoom, casa. va a dar Se revestía con una Tremendo. lava ¿eh? que Tremendo. menciona en los inventarios similar al machín. ¿Sabes lo que es? Por encima del ladrillo un revoque de cemento y la tela. han quedado fragmentos, claro, y por encima telas. Las Uy, telas de perdón, construcción, que se sujetaban con los clavos que vemos aquí en la parte de arriba justamente. Ajá. Mirá la cantidad de clavos. Y a su vez, donde vemos los vidrios, nos encontramos con las aberturas, Sí. veíamos las fotografías que también contaban con cortinado de terciopelo. ¿Sí? Vemos los restos que han quedado del cielo raso, de los tirantes, bastante corroídos ante el incendio, y por encima el techo de chapa. Y los fragmentos que quedan son los originales, al igual que los tensores con los que se sostiene la construcción, exceptuando los que notamos aquí en el medio. ¿No? Estos ya datan de la puesta en valor de la casa, para evitar que las paredes ya no cedan. Y aquí vemos las siluetas de uno de los puntos donde se encontraban los hogares, los cuales dijimos estaban revestidos con mármol también. ¿Sí? A su vez se conoce que Edouard de Mailly coleccionaba cuadros de pintores reconocidos en su época, tenía relojes de distintas partes del mundo, armaduras. ¿Sí? Aquí había un hogar. Funcionaban a base de leña. ¿Sí? Y ahora daremos paso hacia el frente. Este impecable hacia el río Uruguay, hacia el Salto Chico. Uy, si hubiéramos estado acá. ¿No habremos sacado foto acá? Hermano, por favor. Claro, esta es la entrada principal. Está la entrada principal. ¿Y acá dónde está la foto de las chicas? Aquí donde veíamos las fotografías de las familias, a ese entonces con las escalinatas en condiciones. Con No te vista imaginás cuando está a todo eso aberturas. florecido. Mira. No, me imagino. Donde me vemos imagino. los clavos funcionaban los falsos ventanales, ya que daban a las paredes donde se encontraba la calefacción. Entonces por medio de dichos clavos se sujetaban las persianas. ¿Sí? Claro, como los que vemos acá. Exactamente. A su vez encontramos una placa que conmemora las reiteradas visitas de Antoine al castillo y a su vez la alianza que se forja entre Francia y Concordia. ¿Sí? Se funda una alianza francesa también aquí en nuestra ciudad que hasta el día de hoy funciona y fue fundado por Madame Fouchevallon, que era la madre de esta familia, aunque tanto Eda como Susan enseñaron francés en dicha alianza. Ahora continuaremos descendiendo por aquí por las escalinatas. Y aquí la magnolia, ¿no? Que señalábamos que cuenta con los mismos años que el castillo.
El magnolia. ¡Wow! Sí tiene la plantita magnolia. Mirá que ese árbol de magnolia. Impresionante. Muy alto. Mirá, y la cantidad de años que tiene. Bastante grande. Y ahora veremos algunos detalles de las habitaciones usadas por el lumbre para desempeñar su trabajo. Igualmente, una vez que finalicemos, pueden regresar, tomar todas las fotos que gusten. Por lo menos hasta las 2:15 que comienza la próxima visita. Aquí se encontraba la antecocina, aquí se trasladaba la comida desde la cocina principal, cuyos cimientos están en lo que al día de hoy es el jardín botánico. Lo que vemos aquí son las minas del aljibe del pozo de agua, de donde se extraía el agua para brindar, ¿no?, agua corriente al interior de la casa. Originalmente los pisos aquí simplemente eran de ladrillo, mucho más rústico también. Los pisos de cemento que vemos ya cuentan con varios años también, ya que son a partir de la estadía de otras familias, ya que no le daban el mismo uso que los demás. Me imagino a la cocina la habrán trasladado nuevamente hacia el interior, ante el costo de mantenerla a esta distancia también. Aquí vemos puntos de desagüe fluviales que evitan el estancamiento del agua, sobre todo proveniente de las lluvias, ya que en cuanto a baños utilizaban sanitarios móviles, es decir, cajoneras que después la servidumbre iba y vaciaban en el río. Es una tarea muy linda, me imagino que los calores, que hoy se vayan turnando por lo menos. Y estos caños conectaban con el aljibe, ¿sí?, para de esta forma brindar agua al interior de la casa a partir de la noria que veremos tendida del otro lado. Esta giraba por medio de la fuerza de un caballo y permitía que el agua ascendiera, ¿no?, como que bombeara. La bomba. Y ahora, en este punto no nos encontramos con ninguna pared, debido a que durante todo este tiempo que la casa estuvo abandonada llegó a crecer un árbol en su interior, lo que llevó a que se desplome. Ah, mira vos. Por eso mismo la construcción que vemos aquí en esta esquina de piedra ya es posterior y está hecho de hormigón, justamente para colaborar al sostén, ¿sí?, Claro. como la construcción de ladrillo que veremos aquí en el medio. Aquí verán parte de los pisos, como hemos señalado, de ladrillo, ¿sí? A su vez, por encima de la piedra se le aplicaba este revoque de cemento, como notamos en la planta alta. Han quedado algunos restos de los dinteles, los durmientes de madera, de los pocos que han sobrevivido al incendio del castillo. ¿Las piedras eran de acá? ¿O Las de- piedras extraídas del río, justamente. Del río. Son de aquí, de la zona. Y a su vez se notan las vigas también, como hemos visto en las caballerizas, y las vigas del ferrocarril, estas traídas desde Esos son Francia. de Francia. Y ahora iremos nuevamente hacia el pasillo principal y descenderemos por el único punto de la casa donde nos encontramos con unas escaleras, ¿sí?, ya que este sector no tenía un contacto directo con la planta alta. Justamente la servidumbre ingresaba por este punto. Aquí encontrábamos la división por medio de los pisos, obviamente, pisos de madera. Y el pasillo principal contaba con los mismos detalles como señalábamos en el comedor, ¿no? Mira, ahí había otro hogar. Y aquí habría, claro, otro hogar. Abundan las siluetas, eso sí, de los hogares. El ancho de la pared, ¿no? No, el sector es impresionante. ¿Qué no van a aguantar? Y ahora aquí, del lado derecho, nos encontraremos ya con las escaleras. Están situadas en el mismo punto en el que veremos ahora este ejemplar. Aquí de este lado, ¿sí? En un principio, dichas escaleras de madera, ¿no? Así que hacer una madera tan costosa, lo que pudieron, se lo llevaron. Y el resto cede con el incendio. Aquí nos encontraríamos con un número importante igualmente de ambientes. Se logran diferenciar donde encontraríamos algunas puertas, Sí. por ejemplo, ¿sí? Pero las escaleras estaban aquí, dado que en una esquina teníamos el despacho, la oficina de Edward de Valle junto con su biblioteca.
y a su vez parte de los dormitorios de la familia. ¿Sí? Ahora descenderemos. Aquí, por ejemplo, en este espacio encontraríamos un dormitorio. ¿Sí? Quedan restos de la pintura original de color azul, a base de minerales azules. No eran muy amplios tampoco. Qué raro, tan chiquito, ¿no? Y las camas en sí no eran muy grandes. Claro. Ante el temor también que se tenía en esa época a la muerte súbita, ¿no? No se acostumbraban a acostarse por completo en las camas. Esto se nota, por ejemplo, en el Palacio San José, donde habitó justamente Urquiza, que las camas eran bastante pequeñas, Sí, tenés justamente razón. porque se recostaban ante el temor de morir ahogados. Ah, mirá Era vos. muy incómodo. Y aquí nos encontraríamos ya con un vestidor de este lado. Ajá. ¿Acá entraría nuestra ropa? Sería bueno, ¿eh? Y Acá aquí traen ya tus zapatos. el despacho. Pero qué chiquito, ¿eh? ¿No te quejas por la habitación? No te quejes más, hermano, por la habitación. No me quejo más. decía. Ah, el castillo que te hay. Bueno, Y ya se encontraría la oficina. No, La oficina sería esta. Claro, estarían justamente Oficina y biblioteca. tanto oficina y biblioteca. Qué lindo, por favor, nuestra Creo que oficina. pudo haber elegido este punto por la vista, pero es impecable desde cualquier De ángulo, cualquier lado. teniendo en cuenta, claro, la vegetación que es posterior. y allá también tiene restos de pintura, ¿eh? Aquí han quedado algunos restos también. Así que muy bien. Hasta aquí llegaría la visita, espero que haya sido de su agrado. Maravilloso. Haya comprendido en su totalidad también, que es lo importante. Hicimos un repaso de varios años, mismo de años prósperos para la Argentina, como lo han sido finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Exactamente, ante tanta migración europea, ante justamente el despliegue del modelo agroexportador también. Y ni que hablar de su relación con Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Eso le dio Uno de mucho los más autores valor. más importantes, claro, y lo que le dio un fuerte empuje ante tanta visita internacional de querer conocer la cuna del Principito. Y ahora es como más, ¿no? Como más fuerte. Ahora sí, al día de hoy mismo se reciben muchas visitas, tanto de turistas como de escuelas, ¿no? Propias de aquí de la ciudad, que Claro. colabora a que se forje un sentido de pertenencia, ¿no? Pero fíjate que nosotros somos de acá y nunca hemos venido. No, mismo a mí me sucedió lo mismo. Me crié con la historia de mis viejos que decían que la casa había sido habitada por nobles, por reyes, porque a Edward de Malle se lo conocía como el conde aquí en la ciudad, ¿no? Claro. Pero él como tal no poseía dicho título mobiliario, ¿sí? Él era hijo de banquero, muy rico, pero El año pasado estuvimos en el Castillo de Versalles, ¿no? Y yo miramos esto, claro, al traer todo de allá, ¿no? Qué parecido todo. Es impresionante. Todo. Yo caminamos por acá, miramos y te escucho a vos, y el guía de allá, y la historia, su vida, cómo eran, cómo se manejaban con su gente, con el servicio, Con el más de servicio, todo. Sí, sí, escuchaba sí. eso. una clara Sí, diferencia. mirar ¿sí? todo, viste que Versalles es una cosa que no. Y ahí en el Versalles está todo conservado, esa es la diferencia. No, sí. Claro, porque aparte está la vida de 1000 años de cómo se vivía. Claro. Hay diferencia entre los Esos se escaparon, pero no se escaparon, lo decapitaron. a No, todos. no. Claro, pero porque No también pudieron huir muy lejos sigue tampoco. siendo lo mismo No. disfrazado, pero un abuso, digamos, de clases sociales, un abuso donde porque tener poder, porque de hecho Versalles se hizo a 18 kilómetros de París para que la gente no los molesten a ellos, porque tenían el palacio en el centro de la ciudad y la gente siempre desconforme con algo, como sucede hoy también. Pero lo hicieron allá y alrededor hicieron una ciudad con todo el séquito. Todos los seguidores de ellos vivían alrededor de ellos, o sea que aparte de tener un ejército de ellos ahí, toda una ciudad alrededor que eran seguidores de ellos. Es sus Y el seguidores. que no era seguidor le decía, no, te vas de este barrio o no, te vas a otro barrio, no a buscar otro lugar.
Y de ahí, Impresionante. No, mismo salvando la distancia, ese castillo aquí obviamente presenta una distancia con lo que es la ciudad. Por eso, Son 30 sí. cuadras. Increíble, ¿no? Claro. Es la lomada más alta del ¿Y la parque. cocina dónde estaba? Y la cocina en lo que A 200 habrán visto boletería. Sí. Así se baja esa misma lomadita y son unos 200 metros. Mirá. Allí están Mirá las vos, gritas de para la que no te cocina. llene de dolor. No te llene de dolorcito, amor, así que No, cuando no me hagas un mito en la casa, te lo pido, por favor. Gracias, muy bueno todo. Muchas gracias, maravilloso. Me dio hambre.